Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, el cual es el cerebro y su relación en la criminología. Pues creo que todos conocemos al cerebro, ¿no? Eh, pero sabemos muy poco del cerebro. El cerebro humano es una estructura muy extraordinaria y demasiado compleja a la vez, el cual deberíamos de tener y debemos de tener ciertos cuidados, ya que es un órgano demasiado frágil y pues un golpe o algo similar podría afectarnos a todo. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso. El cerebro está encargado de muchas funciones, como pensar, sentir, movernos, entre otras cosas más. Pero el cerebro no trabaja por sí solo. En él y en todo el sistema nervioso hay unas células llamadas neuronas. ¿Y estas cosas qué son? Ustedes se van a preguntar. Bueno, las neuronas son células encargadas de recibir, procesar y transmitir información. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, las neuronas forman redes entre sí que nos permiten sentir, recordar, movernos y la forma de reaccionar al entorno que pues nosotros estemos. Si estamos en un ambiente donde hay ruido o algo nos asusta, pues vamos a reaccionar en un estado de alerta. Eh, Bien, el cerebro también se divide en varias regiones. Todas estas tienen funciones distintas. Sí están en el mismo órgano, están todas unidas, pero tienen funciones distintas. Que a pesar de eso, pues todas trabajan en conjunto. Una región se ayuda de la otra o se ayudan ambas. Y bueno, ¿cómo esto se relaciona a la criminología o qué tiene que ver esto? Bien, antes de hablar de la criminología, pues debemos de saber qué es la criminología. Y la criminología, pues es un tema, una ciencia muy interesante igual. Y bien, ¿qué es la criminología? La criminología es una ciencia multidisciplinaria muy interesante que se trata del estudio científico, del crimen, del delincuente, de las víctimas y del contexto social donde ocurren pues estos actos delictivos. La criminología busca comprender, indagar en el delincuente, del por qué ocurre, qué factores lo provocan y cómo y de qué manera eh, pueden trabajar para prevenir estos actos delictivos. La criminología se interesa por las causas del comportamiento criminal, por eso se enriquece de muchas disciplinas, como lo es la sociología, el derecho, antropología, biología y la psicología. Estas ciencias son fundamentales para el estudio del criminal. Los criminólogos estudian patrones de conducta, estadísticas y el impacto de la pobreza. Y bueno, entender el cerebro ha sido de demasiada ayuda para la criminología y en el estudio del comportamiento delictivo, porque gracias a todas estas, a la unión de estas ciencias, pues la criminología al pasar de los años, pues ha tenido demasiados avances y ha sido más precisa. Bueno, la unión de ciencias entre sí, pues en sí ha sido de mucha ayuda y estas han llevado a la criminología hasta lo que conocemos en la actualidad. Bueno, ya que conocemos esto de la criminología y el cerebro,
Le cederé la palabra a mis compañeras a continuación, que ellas les hablarán sobre las sensaciones y la percepción, e igual muy importantes y conjuntas del cerebro. Muchas gracias. Hola, nosotros hablaremos del tema sensación y percepción. Quienes lo presentamos serán Yamilet Cruz, Angelina Arreola y Saomi Ruiz. Pues yo les daré una breve explicación de lo que es sensación y percepción. ¿Nacemos o aprendemos? Sensación. Pues es el proceso inicial mediante el cual los órganos de los sentidos, como son vista, oído, gusto, olfato y tacto, detectan estímulos del entorno o del cuerpo. Es una respuesta física y automática a la estimulación sensorial. Un ejemplo de sensación podría ser sentir el calor del sol en la piel o ya sea escuchar un sonido fuerte. Pues percepción es el proceso mental que interpreta y da significado a las sensaciones recibidas. Depende de la experiencia, la atención, la memoria y el contexto. Un ejemplo también de percepción sería reconocer el sonido que oyes, que es el timbre. A continuación, los dejo con mi compañera. Pues sí, efectivamente, como decía mi compañera Zulema, la percepción es un proceso psicológico mediante el cual el ser humano recibe, interpreta y da significado a la información que proviene de los sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No se trata solo de ver u oír algo, sino también de interpretar de acuerdo con las experiencias, los conocimientos, las emociones y el contexto. Su definición general es de que la percepción es la interpretación consciente de los estímulos sensoriales que permiten comprender el entorno y reaccionar ante él. La aplicación en la criminalística. En la criminalística, la percepción es fundamental porque los especialistas deben observar, analizar e interpretar indicios de manera objetiva. Un perito criminalista necesita percibir correctamente detalles como manchas, huellas, posiciones de objetos, olores o sonidos para reconstruir los hechos. Si su percepción está alterada o sesgada, puede cometer errores en la interpretación de la escena del crimen. También influye en la observación de testigos, ya que la forma en la que ellos perciben los hechos puede distorsionarse por el miedo, la iluminación, la distancia o el estrés. Un ejemplo de este es de que cuando un testigo puede percibir que el agresor vestía de negro, cuando en realidad era azul oscuro. Esa diferencia puede afectar la investigación si no se analiza correctamente la percepción. La aplicación en la criminología. En la criminología, la percepción se estudia como la parte del comportamiento humano y de cómo las personas interpretan la realidad social y moral. Ayuda a comprender cómo el delincuente percibe su entorno, las normas y las consecuencias de sus actos. También permite analizar cómo la sociedad percibe al delincuente y al crimen, lo que influye en la creación de leyes, políticas públicas y actitudes sociales. Un ejemplo de este es de que un criminólogo puede estudiar cómo un joven percibe la violencia como algo normal en su entorno, lo cual influye en su conducta delictiva. En la sociología criminal, la percepción se refiere a la forma en la que los individuos y la sociedad interpretan, valoran y reaccionan ante los fenómenos delictivos y las conductas desviadas. No solo se trata de ver o conocer un hecho, sino de cómo se entiende y se juzga socialmente. Su definición es de que la percepción en la sociología criminal es el proceso mediante el cual las personas interpretan y construyen una idea sobre el crimen, el delincuente, la víctima y la justicia. Los factores que influyen son, por ejemplo, los medios de comunicación, moldean la opinión pública sobre el crimen, el contexto social y cultural,
valores, normas y creencias que influyen en cómo se percibe la criminalidad, las experiencias personales o colectivas, que son vivir en zonas inseguras o conocer víctimas, cambia la percepción. La educación y el nivel socioeconómico, que afectan la forma de interpretar la violencia o el delito. La importancia es de que la percepción es clave pues prácticamente para determinar las actitudes sociales frente al delito, cómo se etiqueta a una persona como delincuente, qué tanto se desconfía del sistema de justicia. A continuación, mi compañera Saomi les explicará el tema de sensaciones. Los 5 sentidos son fundamentales en criminología y criminalística porque median la percepción del entorno, la memoria de eventos y la interpretación de conductas. Fundamento neurobiológico de los sentidos. Los sentidos son canales de entrada de información al sistema nervioso central. Cada uno activa áreas específicas del cerebro que procesan estímulos externos y generan respuestas conductuales en criminología y criminalística. Esto se traduce en percepción de la escena del crimen, reconocimiento de rostros, voces o aromas, memoria sensorial de eventos traumáticos o delictivos y la aplicación en criminología. La criminología estudia el comportamiento delictivo. Los sentidos ayudan a entender cómo los individuos perciben y reaccionan ante situaciones que pueden derivar en conductas criminales. La vista influye en la interpretación de gestos, expresiones faciales y señales sociales, también en la identificación de víctimas o agresores. El oído permite analizar el impacto de sonidos ambientales, gritos o disparos en la conducta. También es clave en testimonios auditivos. El olfato, asociado a la evocación de recuerdos. Un olor puede detonar una respuesta emocional o conductual relevante en el análisis de perfiles criminales. El tacto, relacionado con experiencias traumáticas, como abuso físico o agresión. Su memoria puede influir en la conducta futura. Y el gusto, que no se utiliza ni en criminología y criminalística. Aplicaciones en criminalística. La criminalística se enfoca en el análisis técnico de evidencias. Los sentidos son esenciales para los peritos en la observación y recolección de pruebas. La vista es el sentido más utilizado. Permite detectar huellas, manchas, alteraciones en la escena. El oído puede ayudar en la reconstrucción de hechos, testimonios o grabaciones. El olfato, útil para detectar sustancias químicas, gases o descomposición. Tacto, ayuda a identificar texturas, temperaturas o consistencias de materiales. Integración sensorial y conducta. La integración multisensorial es la clave para la conducta humana. En criminología, esto permite comprender cómo los estímulos sensoriales pueden influir en la toma de decisiones, el control de impulsos o la agresividad. En criminalística, permite reconstruir hechos con mayor precisión. Gracias.